los desastres no matan tanto como la falta de preparación. Así es. Es definitivamente ese es el punto de partida para cómo atacar, cómo poder abordar este tipo de situación. Los sismos no avisan. Tras los dos terremotos, esta tragedia que nos tocó vivir a Venezuela, mi país, hoy voy a dedicar este espacio a la educación. ¿Qué hacer en caso de un terremoto? Antes, durante y después. La educación hace que no solamente resguarde mi vida, sino también la de mi núcleo familiar. Por eso hoy voy a conversar con Israel Balbás, él es bombero, experto en seguridad y en emergencia, quien estuvo allí en La Guaira rescatando, salvando vidas entre los escombros. Sin más preámbulo, comenzamos expresando salud. Israel, bienvenido a este espacio. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por compartir tu tiempo, que es muy valioso, conmigo para educar a la población. Este espacio es completamente educativo y sí, somos muy vulnerables ante situaciones de emergencia, incendios, que lo vamos a hablar luego en otro episodio, pero en este caso quiero dedicarlo a los terremotos, por lo recién vivido, por esta tragedia que estamos viviendo todos los venezolanos. ¿Y qué hacer? ¿En qué momento conscientemente yo sé que debo resguardarme o que puedo salir corriendo ante un sismo? Mira, de verdad, gracias por esta oportunidad de estar con tu audiencia, siempre abocada a lo que es el mensaje de prevención, que es lo principal que debemos tomar en cuenta para cualquier situación de emergencia, y más en estos momentos donde un fenómeno natural que Sí. no se puede predecir, ¿ok? Y la única herramienta que yo he promulgado por muchísimos años es realmente, y que salva vida, es la preparación. Sí. ¿Sí? Una familia preparada, una comunidad preparada, que sepa cómo actuar, cómo evitar el pánico, disminuye considerablemente el riesgo de lesiones. Y como siempre digo, de que los desastres no matan tanto como la falta de preparación. Así es. Es definitivamente ese es el punto de partida para cómo atacar, cómo poder abordar este tipo de situación. De verdad que lo importante es mantener la calma. Bien. Es una cosa que lo dices muy fácil, pero en realidad cuesta canalizarlo, cuesta actuarlo, ¿no? En el momento del evento. Y de las acciones principales que yo siempre considero y he estado promulgando es el agacharse, cubrirse y sujetarse, ¿no? Son tres palabras. Pero Ujú. son tres palabras importantes. El poder agacharse, conseguir un sitio seguro dentro de tu hogar y, por supuesto, mantenerse sujeto mientras ocurre el evento. Pero esta situación ha cambiado mucho, esta forma de poder aplicar esta enseñanza que he venido haciendo por muchos años, y algo que he estado compartiendo con mis colegas que nos encontramos en la zona cero y estuvimos hablando, y hay mucho por aprender. Hay mucho aprendizaje de cómo extractos y aprendizaje. Tenemos que reaprender. Así Nosotros, el es. ser humano, estamos en ese constante aprendizaje, y que de alguna manera, si hay algo que falló o que no resultó como nosotros nos habíamos preparado, entonces vamos a reaprender para seguir llevando ese mensaje de la prevención y la seguridad. Claro, de hecho, varios de los testimonios que han dicho sobrevivientes a este doble terremoto es que colocarse debajo de de los De marcos de las la, puertas hizo correcto. que muchos quedaran incluso incapacitados porque les caían todo encima. Entonces, ¿ya eso no sería un lugar seguro? Ya eso tiene un tiempo de que hubo cambios, Ujú. solamente que esas personas no tuvieron la preparación o no tuvieron ese reaprendizaje, de que eso ya quedó abolido en el tiempo, de Claro. quedar barcos, marcos las puertas, ¿no? Para protegerse. Ya uno le muestra o enseña y prepara a las personas a que debajo de las vigas y las columnas es la zona más segura. Pero esto volvió a cambiar, esto que ocurrió ahorita volvió a cambiar el espacio Claro. de protección, porque ¿Cuál uno sería? hace, Vamos a enumerar. ¿Cuál es el espacio seguro dentro de mi apartamento, casa u oficina? ¿Qué debo buscar conscientemente mientras esté ese movimiento?
Sí, bueno, primero tienes que hacer un plan familiar, eso es Ok. importante. Al tener tu plan familiar, plan de acción o a tu comunidad, en ese plan familiar tienes que primero identificar cuáles son los sitios más seguros dentro de tu zona, en tu casa, en tu oficina, en un centro comercial, porque tú ya de una manera identifica, hey, esta estructura es segura, Ujú. me puedo colocar debajo. Entonces, lo recomendable es ubicarse debajo de las columnas o las vigas, ¿ok? Hablamos de las vigas, esta estructura fuerte que es parte del esqueleto Claro. del edificio. Ya estás evaluando, ¿verdad? Yo, no, Otra yo estoy en parte, este cuarto. Esa es una columna. sí, la columna es la que es vertical. Claro, Y la viga. entonces en ese punto que hace forma de T en forma de L invertida, allí es donde nos vamos a ubicar. Nos agachamos, colocamos en posición fetal de seguridad, nos colocamos sobre las Mm, rodillas y nos cubrimos la cabeza ok, y la parte detrás de la nuca para poder de alguna manera recibir, en este caso recibir el impacto, cualquier cosa que pueda caer te pueda, no te golpee o no sea tan ok. fuerte el traumatismo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Ahorita justamente se está estudiando, seguimos con esta premisa y es lo que se dicta a nivel de medidas de seguridad, seguir practicando esto. Ujú. Eh, en el estudio que yo hice, yo me aboqué también a ver el Preguntar. comportamiento de los edificios, a preguntar y cómo Mm, cayó, de qué manera cayó, a indagar y de primera mano ver en persona, ver los edificios, cómo colapsaron. mm, Entonces allí yo voy, es lo que me llama la atención, de que unos cayeron en forma de péndulo, otros colapsaron de forma vertical, como un acordeón, otros solamente la mitad del edificio colapsó, edificios de 10, 15 pisos, entonces el piso 10 o el piso 8 era el planta baja, o sea, lo demás colapsó. ok. Entonces, también hay que evaluar, o sea, ahorita todos estamos estudiando, estamos reaprendiendo, desde el ingeniero geólogo que estudia las cortezas terrestres, Sí, los suelos. el ingeniero de riesgo, los arquitectos, los ingenieros civiles, nosotros los respondedores de emergencia, todos estamos en un punto de que hay que estudiar nuevamente. Claro, pero es que Perdón. si me agarra el terremoto y yo hago esa posición fetal y me cubro, pero quedo bajo escombros, voy a quedar en esa posición agachado incómoda. Así es. Sí, quedas en una posición incómoda. ¿Qué pasa? Pero mientras más pequeños te coloques, la probabilidad de que o algún objeto te caiga encima Es cierto. es mucho menor. Entonces, el punto es tratar de cubrirte. Esa es la forma más segura. ¿Cómo ya Bien. venimos al mundo? ¿De qué Sí, posición sí, venimos al posición mundo? fetal. Posición fetal. Esa es como es la forma más segura. Si te van a lanzar algo, tú lo que haces es encogerte, porque la Sí, probabilidad de que te lo peguen es mucho menor. entiendo. Entonces, a ese punto es lo que vamos a nivel de seguridad. Pero ¿qué pasa? Eh, en, este, en esta situación que ocurrió en el país, me llama la atención de que los que corrieron tuvieron la probabilidad de vida, de vivir, y muchos lo están contando. Entonces, mira todo lo incongruente que es de que La teoría y cuando la nosotros práctica. decimos, exactamente, porque decimos, hey, no corra mientras ocurre el sismo, que esa es la etapa del durante. Tenemos tres etapas, antes, durante y después. El antes es la preparación, lo que estamos hablando del plan familiar, de preparar tu mochila para una emergencia de más de 72 horas, identificar cuáles son los puntos de seguridad más o los espacios más seguros dentro de tu hogar o tu recinto. O sea, esa es la parte del antes. Aprender a hacer simulacros con tus familiares, con tus vecinos, con el Ujú. colegio donde están los muchachos, donde están los hijos. Entonces, todo eso es un antes. El durante es cuando ocurre el evento. Para todo lo que aprendiste, ponlo en práctica. ¿Ok? Agáchate, cúbrete, Sujétate. no te muevas, sujétate. De allí es, luego de eso, no evacúes, no salgas mientras está ocurriendo el sismo. Eh, Luego de eso, cierra el gas, cierra las llaves de agua, o sea, todo lo que pueda tener unos efectos paralelos o unos daños Ujú. colaterales. Y posteriormente, entonces, quedar en un sitio seguro hasta que los organismos correspondientes hagan la evaluación y que digan, hey, tu sitio está seguro, tu casa está segura, puedes regresar.
Entonces, de allí es donde va esos tres elementos, esos tres acciones, para que tú puedas de alguna manera salvarte de una situación o la ocurrencia de un sismo. Ok, son Pero muchas cosas que bueno, quiero abarcar. Acabas de decir los tres fases, antes, durante y después. En ese antes me voy a ir una por una para tenerlo bien completo. Esa preparación familiar es estudiar dentro del hogar. Ya las mesas, debajo de mesas, ya no existe. ¿O sí, sí? puedes colocarte mesas, pero mesas resistentes. Bien. Una mesa que sea de madera resistente, porque ¿qué pasa? Ahorita hay muchas mesas que son las que tienen Sí, vidrios, que son las exacto, que vidrio tienen, no. exacto, Ok, pero ¿qué dices? Bajo una mesa, muchas veces la gente es muy cuadrada, ay, me dijeron debajo de la mesa. Pero es entonces verdad. la mesa, por supuesto, usando el sentido común, mesas de madera, mesas que sean resistentes, Ok, ¿ok? Y posterior a eso, entonces quedarte seguro allí en igual, posición fetal. en posición fetal y Ujú. sujetándote para evitar Correcto. el movimiento. Bien. Hablas de un bolso kit. ¿Qué debe contener este bolso? Mira, ese bolso kit es importante porque allí debería tener agua potable, que Ujú. es importante, alimentos no perecederos, puedes tener una linterna, es Sí, importante porque importantísimo. colapsa el servicio eléctrico, Ujú. entonces tener linternas con baterías de reemplazo, un radio portátil para estar pendiente de las comunicaciones o lo que emita los organismos de seguridad, igualmente un botiquín de primeros auxilios que tenga lo Bien. básico para primeros auxilios, para heridas, algún medicamento que estés tomando, los medicamentos personales, por supuesto, copias de documentos, un silbato. Ahorita que existe el power bank, tener un power bank o una batería de estas portátiles, Qué buena idea lo del cargadores. silbato. Sí, claro, porque ni ahí tú te puedes comunicar, pues. Claro, porque... Eh, de esto, igualmente mascarillas, Ok. toallas húmedas, o sea, son objetos que son ideales para estas 72 horas que son cumbre en un momento de que quedes atrapado en una estructura. Entonces empieza el movimiento, busco el bolso, me agacho Sí, en mi zona segura. correcto, sí, te Claro que mantienes de allí. tiempo, estoy pensando que a veces son 36 segundos. Entonces hacer eso en 36 segundos, Israel no está fácil. Sí, por supuesto, es una carrera Contra la vida. contra la vida, exactamente. Y Uf, el punto es, o sea, pero es que no sabes, porque en mi claro. caso, o sea, yo estaba donde mi madre, Ujú. estábamos tranquilos y cuando de repente llega ese mensaje y mi hijo el que me dice, papá, me llegó un mensaje de una alerta que va a ocurrir un terremoto. Entonces me dice, papi, si te llegó eso es porque va a temblar. Y efectivamente, digo la palabra temblar y Y empieza a empezó. moverse el edificio, un edificio de 22 pisos. Wow. Otras ocasiones he tenido la oportunidad o la mala experiencia de un sismo allí mismo, en ese edificio donde vive mi madre, pero lo que me llamó la atención fue lo prolongado de Fue muy, porque fue doble. sí, porque fue doble y se mantuvo en el tiempo de más de Sí. 39 segundos. Uf, mucho, Entonces, un minuto y algo. un minuto exactamente. Entonces, ¿qué digo yo? Hey, me preocupa que este edificio le vaya a pasar algo. Pero entonces, en ese caso, como buen respondedor de emergencia, mantuve la calma, Mm. hablé con ellos, hey, busquen sus sandalias, sus zapatos, busquen su identificación. No tengo maletín allí en casa de mi mamá, pero Claro. sí tengo mi bolso principal y, hey, pendientes, y cuando les diga, abran la puerta y vamos a empezar a bajar las escaleras, que es Ok. importante, no usar elevadores, ¿ok? Sí. Entonces, no salir corriendo y no usar los elevadores es importante. Entonces, en este caso, cuando le digo ya, veo que es esencial y en ese momento, o el punto donde ya era más seguro, mamá empieza a bajar las escaleras. Bajó con mi hijo mientras yo estaba revisando el apartamento de que el agua esté cerrada, de que Claro. el gas estuviera cerrado, de que los aires acondicionados estuvieran apagados, para cerciorarme de que no haya nada, un riesgo adicional o un daño colateral que pueda afectar el apartamento. Empiezo a bajar las escaleras y veo personas agitadas, señoras llorando, entonces tuve que acompañarlas a ellas, hablarles, Claro. calmarlas para poder llegar a planta baja y entonces después allí verificar mi entorno de que nadie estuviera lesionado. Ujú. Entonces, más me sirvió la parte de primer auxilio psicológico en ese momento, hablarle a las personas, calmarlos y esperar de que alguna réplica pudiera suscitarse en ese momento. ¿Okay? Afuera Y ya del entonces ya edificio.
ya empezar a monitorear con los servicios de emergencia y para que mi plan de acción como respondedor de emergencia. Muy bien, entonces tenemos la preparación previa con educación, entendiendo que la calma es nuestra aliada en ese momento. Nuestro bolso, tener zapatos, dormir con esos zapatos al lado, porque bueno, salir corriendo bajo escombros sin zapatos, pues no está fácil. Y durante, agacharnos para evitar el mareo, verificando nuestra zona de seguridad previamente que ya teníamos, para colocarnos en posición fetal, sujetarnos. Bien, ok. ¿Qué hacer el después? Porque hay un El después después. importante, sobre todo con los que vivimos en edificios, con respecto a los ascensores que acabas de comentar. Sí, justamente el después es mantenernos, por Ujú. supuesto, es difícil, vuelvo y repito, cómo mantener la calma, ¿no? Sí, Pero ya sí. en ese después justamente sería de que verificar algún daño estructural dentro en la Bien, edificación, tanto por fuera, no mantenerse cerca en su área de seguridad o su punto de concentración, pararse debajo de ventanas o o de en este postes. caso, o de postes eléctricos, en su defecto, árboles. Ok, ¿Ok? Entonces, pero ya eso es, ya tú estás aplicando lo que hiciste en tu plan de emergencia, en tu sí, antes. Estás aplicando, tener en algún momento, tener esa aplicación ya consciente de que, ok, ya pasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no debes regresar al momento a tu apartamento, a tu casa, no debes regresarte por objetos personales. En otro bien, caso, difundir rumores. Esto sí es más peligroso. Definitivamente he visto de que sí, el difundir rumores, hacer fake news, de verdad que no contribuye, ya porque ahorita los medios de comunicación han sido las redes sociales y que de primera mano muchas veces unos lo utilizan de una manera perfecta para comunicar, como es el caso tuyo, en el caso mío en la parte de emergencia, pero hay personas malintencionadas que buscan es transversar la información sí, o en este caso alterar la información que no contribuye, sino solamente a lo que es el pánico. Entonces, claro, en este caso, y no hacerse eco de estas malas informaciones, de estos fake news, porque ¿qué hago yo? Me envían algo y yo lo replico sin verificar qué claro. tan veraz es la información y crea el caos definitivamente. Y por supuesto, no saturar las líneas telefónicas. Muchas veces tú empiezas a llamar por teléfono, por celular, y es cuando se colapsa todo el sistema de comunicación o Claro, de telecomunicación. lo más común es que se vaya la luz, que a nivel satelital no tengamos teléfono, como en efecto sucedió para el oriente del país, que fue leve, lo sentimos leve, igual colapsó a nivel de teléfono, no podíamos hacer una llamada inmediata, no había señal. Exactamente. Así es. Entonces, Entonces, esos puntos son bien interesantes y en cada espacio, en estas tres etapas de la emergencia por sismo, es importante establecer cada paso de forma, o sea, consciente y segura. y roles, yo creo que también roles dentro del hogar, como hablabas de la planificación familiar. En mi caso, que tengo una perrita, ¿quién se va a encargar de agarrar a la perrita para el punto de encuentro? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde te vas a poner tú? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? Y de esa manera sentirte segura que ante el movimiento ya yo sé qué debo hacer. Sí, claro, porque justamente la perrita, si tienes un familiar con una condición, con una Claro, discapacidad, ese ¿quién es se un plan de encarga? emergencia específico. Mm, Un niño que tenga una condición también, claro, un niño que tenga, eh, que tenga una condición auditiva, sí, una condición claro, especial. Entonces, eso va en la preparación del antes. ¿Ok? Entonces, justamente con los niños, que indiferentemente, niños neurodiversos o niños neurodivergentes, entonces hablarle de voz calmada, explicarle qué ocurre, bien, y justamente es eso. Y en el antes, practicar simulacros. ok, Al tú practicar simulacro, decirle, papi, mami, si pasa esto, entonces tenemos que actuar de esta manera. Ajá, tenemos a un familiar que está en silla de ruedas. ¿Cómo bien, voy a bajar ese familiar por las escaleras? no se puede. Entonces, Me y le pasó cuesta con mucho. mis suegros. Mi suegra usa bastón y estaba en un piso 13, entonces bajar las escaleras era complejo. Y no se puede utilizar el ascensor porque cuando hay estos movimientos, los ascensores pueden descarrilarse,
caerse al prenderlos nuevamente, tienen que tener una inspección previa para volver a utilizar el ascensor. Y eso Es no tenemos correcto. cultura de eso, Israel, No hay en Venezuela. cultura y De no hay una nada, respuesta rápida por la parte de prevención y riesgo, es porque cierto, es justamente eso de cómo abocarse. A ¿cuántos edificios pueden haber en Lechería? ¿Cuántos edificios hay en Puerto La Cruz? Es una claro, ciudad que está completamente edificada sí. valga la redundancia, con edificios de gran tamaño y poder cubrirlos todos no es fácil. No, Entonces no. hay que esperar. Pero todo el país necesita educación, necesitamos sentirnos preparados y que todas estas nuevas edificaciones vengan, sean antisismo. Nosotros vivimos en una zona sísmica. El oriente del país pasa como zona sísmica, es decir, necesitamos más Correcto. preparación que el resto. Toda la costa es zona sísmica y no Toda la sabemos en qué parte otro momento va a suceder. desde la cordillera andina, Ajá, pasando por la zona norte, lo que es el estado de Aragua, la parte central, hasta exacto, llegar a la parte baja del estado Sucre, todo eso es una separación de dos placas, la placa suramericana y la placa del Caribe. claro, Cuando entran en trabajo y en contacto, es donde suceden los sismos como tal. Tenemos tres fallas importantes, sí, que es en Boconó, San Sebastián y El Pilar, que es donde se encuentra en Suátegui, y que de alguna manera nuestra preparación tiene que ser mucho mayor claro, que la de otro estado. Por ejemplo, Bolívar, el exacto. estado más seguro a nivel No, no está el tienen macizo falla. guayanés, que Mm, no hay relativamente movimiento sísmico, ¿no? Puede haber alguna una repercusión en las ondas sísmicas, pero no como tal de que haya claro. un epicentro. Bueno, ellos se tienen que preparar para otro tipo de siniestros como un incendio, otras cosas. Israel, ¿y tú brindas asesoría para esas familias que quieran que tú vayas a sus casas, a las empresas, para ubicar esos espacios seguros, para apoyarlos con el kit de emergencia, para seguir educando? Sí, justamente, o sea, esto ha sido un trabajo, si los que me siguen y conocen mi trabajo saben que yo me he abocado a eso desde hace muchísimos Ujú, años en colegios, en los institutos educativos, he realizado simulacros hasta sí, de desalojo de más de 900 niños en un plantel, y que es una labor bastante ardua y bastante claro, fuerte, y poder llevar en un mismo orden a 900 personas a un punto de increíble. concentración. ¿Ok? Eso es algo orquestado que hay que hacer. Son muchas personas quienes trabajan e incluso los maestros. Entonces, poder llevar todo este sistema de educación, de prevención, en este caso la educación sísmica, es importante saberlo desarrollar. Lo he Amén. hecho en comunidades, en conjuntos residenciales, Ok, con mis vecinos, he trabajado de la mano para que ellos tengan también esa cultura preventiva en las oficinas, en las empresas. Mire que ok, posterior a las empresas, posterior al sismo, hay empresas que son ya clientes de años, que en lo que ocurre el sismo, el día siguiente estoy haciendo una inspección claro, estructural de verificando. qué ocurrió, si hay alguna anomalía en su sistema, Muy bien. en su estructura. Y bueno, sí es importante de que se tenga esa cultura en cualquier momento. Por eso es que uno siempre tiene que estar preparado. Y como dije en un principio, los sismos no avisan. No avisa. Bien, yo quiero, Israel, que nos cuentes tu testimonio, porque vienes de llegando prácticamente de La Guaira, ya han pasado 12 días y ¿cómo te sentiste? Cómo fue en primera mano estar allí? Adriana, definitivamente, por más emergencias, 26 años respondiendo a emergencias, y no es fácil de que se te ahogue el guarapo en este Claro, momento, porque personas que ayer tuvieron una planificación, algo que hacer, algo por ir a visitar, por viajar, por disfrutar vacaciones, hoy muchos no lo van a hacer. Entrar en edificios colapsados, ver álbumes fotográficos, eh, algún recuerdo, o sea, de claro, verdad que es fuerte, y es un trago amargo para el respondedor de emergencia. Mis compañeros, me hago solidario con las personas que están allí abocándose a atender emergencias,
ahorita después de 10 días, 11 días, personas que se están abocando a buscar un cuerpo de que muchos saben de que no tienen la mínima posibilidad de supervivencia, unos que otros, pero solamente Dios es el que puede decidir quién sí, quién no, y de verdad que es difícil ver, no, ya comprendo lo que se llama una zona de guerra, por aquellos lados donde la guerra no cesa, donde ves estructuras completamente destruidas, Tal cual. definitivamente fue algo parecido y que lo bonito de todo es la solidaridad del venezolano, la solidaridad de ese hermano, de ese coterrano que está presto a ayudar, no importa qué. Bueno, muchos nos abocamos, nos fuimos de nuestra zona de confort, salimos de nuestra zona de confort para ayudar a otros que no conoces. El responder a emergencia es el trabajo que haces y es la satisfacción de Claro. poder haber ayudado, de poder haber salvado vidas, de poder haber entrado a una estructura que está a punto de caerse, pero para dar la posibilidad de que esa otra persona que esté atrapada allí pueda salir y seguir viviendo. Pero hay personas que quedaron tanto Muchas. atrapadas dentro de los escombros como personas que quedaron con solamente lo que estaban vistiendo para ese momento. Volver a empezar, Eh, o sea, empezar desde cero, o sea, me pongo en sus pantalones y por eso es que cuando yo llegué el día anoche, abracé a mis hijos, le di gracias a Dios, abracé a mi madre, le di gracias a Dios. Hoy en la mañana, cuando estuve desayunando con ellos, le di gracias a Dios por ellos nuevamente y por ese plato de comida que estaba en mi mesa y que la estaba compartiendo con ellos. No es fácil, nada pero fácil. definitivamente eh, el Señor que está ahí arriba es el que dice qué puede pasar, qué puede ocurrir y hasta dónde podemos llegar. De verdad que siempre tenemos que estar agradecidos y bendecidos. Así Es es. importante. Yo creo que parte del aprendizaje gigante que nos llevamos de esta tragedia es ese crecimiento espiritual que tanto necesitamos y que muchas veces lo material viene encima de lo espiritual y ahí te das cuenta en que por aquí no es el camino. Mucho que aprender como país. Yo, bueno, creo que en este momento soy la voz de muchas personas que queremos abrazarte y agradecerte por todo el trabajo que haces, a ti y a todos los héroes rescatistas que han estado y que siguen estando todavía allí en La Guaira sacando y sacando y sacando escombros, porque todavía puede que hay vidas, pero si no hay vida igual está ese cuerpo que necesito yo como familiar velar y cerrar mi ciclo. Son almas inocentes que por algo Dios se las llevó, pero nosotros mientras tengamos vida seguimos educando, seguimos trabajando desde nuestros espacios para brindarle a nuestro país un nuevo renacer de esta tormenta. Siempre va a venir la luz y la calma, aunque ahorita no la veamos, estoy segura que así va a ser. Te admiro muchísimo, te quiero, te respeto, te honro hoy y siempre. Y tus redes sociales para Amén. todas esas personas que se quedaron hasta este momento viendo este episodio especial, quiero que las dejes para que sigamos siempre conectados. @Israel Balbás, como el país. De verdad que en cualquier red social pueden ubicarme, pueden escribir, si quieres dejar algún mensaje de Bien, aliento o si quieres hablar con alguien, ahí estoy, respondo en la medida de lo posible. Son tantos mensajes de amor, de cariño, de agradecimiento. sí. eh, eh, en los posts que coloco, de verdad que la gente se aboca al agradecimiento y bueno, no soy yo, pues estoy hablando por esa gran cantidad de respondedores de emergencias que todavía, mientras estoy aquí hablando contigo, están abocados, personas que no son ni respondedores de emergencias, pero pusieron a la orden su vehículo y han Sí, estado 24/7 activos. De verdad que gracias, gracias. Eh, Igual, así como le decía yo también a muchos respondedores de emergencia internacionales con quien tuve la oportunidad de trabajar, sí, agradecerles el simple gesto de viajar. Es nuestra formación y si ocurre en otro país que lo he hecho, me ha tocado viajar, de verdad que esta vez tocó a mi país y bueno, les digo sinceramente, gracias, gracias a ti, porque es tu espacio también, como lo dijiste ahorita, estás haciendo país, estás
dando tu granito de arena para poder llevar una información verdadera, una información veraz, para que ese ser humano, esa persona que está allí, que está buscando ese regocijo, esa Ujú. calma a través de la información, tú lo estás La haciendo puedan como tener. buena comunicadora. De verdad Amén. que, Adriana, siempre presto y dispuesto Gracias. a estar en tus espacios, como Mm, siempre. Y sí, bueno, gracias como por tu buena tiempo. hija de bombero, como eres de bombero, Sí, mi comandante Jairo Boscán, que paz descanse, fue también sí. una figura, un ejemplo para muchos de nosotros, de verdad. Gracias. Y bueno, Tan bello. de verdad que la preparación transforma el miedo en acción. Vamos a seguir Es educando y transformando para que todos sentamos que estamos preparados ante una situación de emergencia como es un terremoto que probablemente nos va a tocar otro. No sabemos si en vida, de aquí a cuántos años o un mes, no lo sabemos, pero necesitamos estar preparados. Gracias, Israel. Infinitas bendiciones para ti y tu familia. Un beso grande. amén, amén. Gracias, bendiciones a tu familia igual. Gracias. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.